Más de 200 goles marcados en toda su carrera. Ganador de títulos en Perú, Chile y Estados Unidos. El tercer 9 más exitoso que salió del fútbol peruano en la última década, solo detrás de Paolo Guerrero y Claudio Pizarro. A la Padula no lo cuento porque se formó en Italia. Un futbolista capaz de marcar los goles más inimaginables y ponerse el equipo a la espalda cuando se pone la camiseta de su club, sin caer ante la presión y siendo admirado en casi todos los equipos donde jugó, menos en uno, el más importante de todos, y la razón por la que lo llaman el nuevo Pizarro, aunque él nunca llegó a jugar en Europa. Este es Raúl Ruidíaz, el jugador que es alérgico a la selección peruana. Es un sinvergüenza para definir. Ávila, metía en el centro para Ruidíaz, que le pega de cabeza. Pelota para Ruidíaz. Nueva centro está Díaz. Nos salvamos. El hombre de los 54 partidos y los 4 goles en 12 años. Hablar de Ruidíaz en Perú es como abrir una caja llena de tormentas, como pasa cada vez que un jugador peruano ilusionante no cumple las expectativas, a veces excesivas, que se tienen con él. Pero el caso de Ruidíaz es especial. O sea, la categoría de Raúl es irrefutable y Raúl, tú lo ves entrenar, y lo que voy a decir de repente alguno se va a reír, y es un espectáculo, o sea, los compañeros se sientan a verlo definir. Ya que él no es un jugador que solo haya jugado bien 1 o 2 años y luego desaparece. Ruidíaz tiene 33 años ya, no es ninguna joven promesa y se lleva manteniendo en el extranjero por más de 7 años con un nivel muy por encima de lo que se espera de un futbolista peruano. Con un promedio de alrededor de 15 goles por temporada y siendo muy querido tanto en México como en Estados Unidos. Tener tan buenos números fuera del país, pero nunca verlos reflejados con la selección, es la gran cruz que carga y cargará el resto de su carrera. Y es lo que siempre le recordarán todos, sobre todo los que no son hinchas de Universitario, que es el club del cual él salió, cada vez que se hable de él. Pero, si es tan bueno fuera de Perú, ¿por qué le cuesta tanto ya no ser bueno, sino ser al menos relevante en la selección? ¿Es un problema de actitud? ¿Es un problema táctico? ¿Es solo mala suerte? Cuando un jugador rinde en su club pero no en su selección, suele ser por un tema de actitud la mayoría de las veces, como pasaba con Pizarro antes y como pasó incluso con Messi en sus primeros años en la selección de Argentina. Tal vez no tienen la motivación necesaria o no se han encontrado aún con ese entrenador que les cambia la vida y saca todo su potencial. Si bien la carrera de Ruidíaz no se puede comparar con la de esos dos, su problema con la selección es muy similar. Al menos así lo era al inicio. Cuando Ruidíaz debutó con Perú tenía apenas 20 años. Aún jugaba en Universitario y Marcarián le dio la oportunidad porque venía de marcar 10 goles en sus primeras 2 temporadas en Primera División. Y a esa edad ya era titular en uno de los equipos más grandes del país. Yo recuerdo alguna vez, hablando con Marcarián, le pregunté después de su primera convocatoria, y lo describió en un sentido netamente futbolístico, ¿no? Es un sinvergüenza para definir. Era una promesa con una gran facilidad para definir dentro del área, como si lo hubiera practicado toda la vida, le salía natural. Algo que al jugador peruano promedio se le hacía difícil, a Ruidíaz se le hacía fácil. Y esto lo demostraría durante casi toda su carrera en clubes. Debutó con Perú en un amistoso contra Japón, y luego de eso, Marcarián lo lleva a la Copa América de 2011 porque Pizarro y Farfán se habían lesionado, así que necesitaba delanteros. Ruidíaz no destacó mucho. De hecho, Marcarián luego de eso contó muy poco con él. En las eliminatorias para Brasil 2014 apenas jugó 30 minutos y la mayoría de veces solamente lo llamaban para jugar amistosos. 4 largos años pasaron así hasta que en 2015 llegó el entrenador que parecía le iba a cambiar la vida con Perú, Ricardo Gareca. Para entonces Ruidíaz había crecido como jugador. Sus números con la selección todavía no eran buenos, aún no había marcado su primer gol, pero ya había tenido su primera experiencia internacional en la U de Chile, donde hasta lo llegaron a llamar el Messi peruano. Una pulga peruana que va brincado a la cima del éxito y conquista el fútbol chileno. Rómpala porque la hinchada de la U
está pero encantada contigo y no te vayas de aquí por lo menos hasta el 2015. Es un gran jugador y hizo un gol espectacular, hizo un gol de maravilla, es un muy buen jugador, no cabe la menor duda. ¡Olé, olé, olé, olé! Porque era bajito y marcaba muchos goles. Le hicieron incluso un montón de notas periodísticas, lo fueron a buscar hasta allá, lo entrevistaron a él, a su familia, pero luego tomó la mala decisión de irse a jugar a Brasil. Para algunos esto fue muy pronto. Debió quedarse un tiempo más en Chile. El caso es que en el Coritiba de Brasil, Ruidíaz fracasó, le fue muy mal. Jugó muy poco y no marcó casi nada de goles. Es por eso que luego regresa a Perú, donde se queda hasta 2016, el año que de todas maneras fue el mejor año de la carrera de Ruidíaz con la selección. Solo con decirte que en ese 2016, Ruidíaz marcó 3 de los 4 goles que tiene con la selección. Ahora, imagina esto. Gareca es el nuevo entrenador de Perú. Está dirigiendo las eliminatorias al Mundial de Rusia y estamos en la fecha 5 contra Venezuela en Lima. Perú pierde 2-0 de una manera más que patética. Gareca sabe que si pierde este partido con los venezolanos lo podrían hasta despedir. Así que decide jugarse el todo por el todo y hace un cambio que se quedó grabado en la memoria de la gente como el cambio que rompió la argolla de la vieja selección. Sacó a Claudio Pizarro, que después de esa fecha doble nunca más volvió a jugar con Perú, y sacó a Jefferson Farfán, que no volvió a jugar con Perú hasta el repechaje con Nueva Zelanda. Los cambió para meter a Raúl Ruidíaz y a Edison Flores. El efecto inmediato: Ruidíaz marca su primer gol con la selección justo en ese partido y Perú empata 2-2. Gareca, se podría decir, salvó su trabajo esa noche. A partir de ese momento, la gente pidió a Ruidíaz para la selección. Pedían caras nuevas y Gareca tuvo la Copa América 2016 para darle a la gente lo que quería. Antes de eso, había marcado un gol en un partido amistoso contra El Salvador, pero en la Copa América de Estados Unidos, Ruidíaz tiene su prime con la selección, su mejor momento. El gol con la mano para eliminar a Brasil. Puede ser un poco gracioso, ¿no? El mejor momento de un jugador fue precisamente una jugada ilegal. Algo que podría ser una predicción de lo que se vendría en su futuro con la selección. Un poco de lo y eso, ¿no? Más que picardía, fue la única opción que tenía para anotar y yo como sea tenía que entrar a esa bola. Era casi los últimos minutos, entonces fue el último recurso, creo. Algo de momento. En ningún momento yo pensé meterlo con la mano, pero fue algo de momento. Pero no lo podía sacar a Ruidíaz de la convocatoria para meter a Pizarro porque literalmente Ruidíaz le salvó el cargo a Gareca 2 veces. Contra Venezuela en Lima, claro, y metiendo la mano contra Brasil. Esa copa le cambió la vida a Ruidíaz. Se podría decir que hasta el día de hoy sigue viviendo de ese gol con la mano contra Brasil. Acabando la Copa América, Ruidíaz se volvió un clásico en las convocatorias al Mundial. Aunque seguía siendo suplente, sí llegó a jugar 8 partidos, pero sin marcar goles. Se empezaba a ver su problema de cara al arco con Perú, pero la gente estaba tan feliz porque la selección estaba ganando que no le tomaron mucha importancia. Incluso muchos le atribuían esta falta de gol a que Ruidíaz de suplente no sacaba todo su potencial, que si queríamos ver al Ruidíaz de verdad tendríamos que hacerlo titular de la selección, pero eso era imposible. Paolo Guerrero no solo era el titular, sino que también era el capitán. Ahí Ruidíaz no podía hacer nada para sacarle el puesto. Cuando le salta el doping a Guerrero y lo dejan fuera del repechaje y casi del mundial, se habló de que Ruidíaz podría ser el nuevo titular. De hecho, lo fue en el partido contra Nueva Zelanda donde Perú clasifica a Rusia. Pero esto no le iba a durar mucho. Seguía sin marcar goles y ya habían muchos que empezaban a mirarlo de reojo un poco mal. Todos estaban felices por ir al mundial, claro que sí, pero la estadística negativa de Ruidíaz seguía creciendo poco a poco, como un globo que estaba a punto de estallar y que hasta el día de hoy se sigue inflando. Y todos sabemos que no hay nada peor para un delantero que se te cierre el arco. Rompió su racha en un amistoso contra Islandia, pero no era un partido relevante. Esto calmó un poco a la gente con él, pero a la larga no serviría de mucho. En Rusia no tuvo protagonismo y en la Copa América de 2019 apenas jugó 17 minutos. Incluso Gareca está empezando a perderle la fe. Aún así no dejó de llamarlo.
algo que la gente le empezó a criticar cada vez más. Su última oportunidad para ganarse el respeto de los hinchas, ya con 30 años, llegó en las eliminatorias a Qatar. Aquí Gareca lo siguió convocando, pero su estadística al final no hizo más que empeorar. Fallaba goles fáciles de cara al arco, ya incluso en partidos amistosos. La gente se empezaba a burlar de Ruidíaz y hacían memes con que solamente era el goleador de los entrenamientos. Se le perdió tanta confianza que cuando Guerrero se lesionó, todos pedían la nacionalización de la Padula antes que darle la oportunidad a Ruidíaz. Y para su mala suerte, la Padula encajó perfecto en la selección. Y si ya antes tenía a Guerrero por delante, ahora tenía también a la Padula. Ruidíaz pasó a ser la tercera opción y Gareca lo dejó totalmente de lado en sus últimos meses con Perú. Encima empezó a lesionarse, así que a Ruidíaz no le pudo ir peor. Aquel jugador en el que Gareca había confiado tanto en 2016, 6 años después, en 2022, no estaba más. Es entonces que llegamos a la época actual y al nuevo protagonista de la historia, Juan Reynoso. El nuevo entrenador de Perú debe ser la persona sobre la faz de la tierra que le tiene más fe a Ruidíaz, incluso más que el propio Ruidíaz. Es un no parar de elogios, llegando al punto incluso de mentir en rueda de prensa solo para proteger al jugador. Reynoso tiene una fe ciega, tal vez desmesurada en él. Ha dejado bien claro que para él es un jugadorazo, que aún puede triunfar con Perú y que él puede hacer aquello que ni Gareca ni Marcarián pudieron: hacer que Ruidíaz funcione con la selección. No sabemos si lo hace como un reto personal o si solo se ha empecinado tanto con el tema que mientras más le critiquen la decisión de mantener a Ruidíaz, él más apoyo le va a dar. Reynoso lo conoció cuando dirigió a la U y también cuando lo tuvo en Melgar. Tal vez ahí nació su admiración por él. El caso de Reynoso y Ruidíaz recuerda mucho al de Autuori y Pizarro. Un entrenador que le tiene una fe ciega a un jugador y le da todas las oportunidades por mucho que la gente los critique y por mucho que el jugador no rinda. Casi como ese padre que siempre dice que su hijo es el mejor jugador del equipo, pero todo lo demás ven que en realidad no es tan bueno. El cariño los puede llegar a cegar y a la larga les trae consecuencias negativas. Reynoso ha decidido jugársela por Ruidíaz, así como en el pasado Gareca se la jugó por Cueva, e incluso quiere jugarse su credibilidad por él, lo cual también es una presión extra para el jugador. Lamentablemente para Ruidíaz, luego de más de 10 años viéndolo en Perú, todos vimos que sus dos principales problemas son la falta de confianza y que al parecer la única manera en la que podría rendir al menos un poco sería siendo titular. Pero ahora no tiene ni los números ni la credibilidad como para ser el 9 titular de Perú. Tal vez en 2016 se pudo intentar, pero siempre tuvo a otros mejores que él por delante. Primero Guerrero y luego la Padula. Cuando un jugador pierde la confianza en sí mismo, pierde todo. Hasta diría que para Ruidíaz jugar con Perú ya es cualquier cosa menos algo bonito. Él sabe mejor que nadie que ha decepcionado y carga con ese peso todos los partidos, sabiendo que a cada minuto que pasa su estadística empeora más. Tal vez Reynoso debería entender eso. Ya con 33 años es difícil recuperarlo para la selección y el futuro de la delantera peruana debería estar puesto en jugadores más jóvenes. Como dicen, a veces lo más sano para un entrenador es soltar y dejar ir a ese jugador que ya sabes que no da para más y que, al contrario, manteniéndolo ahí, solamente le estás haciendo daño y, lo que es peor, le haces daño a tu propia credibilidad, porque la gente pierde confianza en ti también y comprometes el futuro del equipo por un capricho. Ruidíaz no es un mal jugador, en su club lo ha demostrado, pero no es el jugador que necesita la selección. Tal vez en otro universo sí lo fue, como con Pizarro. Tal vez en otras circunstancias ambos hubieran triunfado con Perú, pero ese no es el mundo en el que vivimos, y un entrenador tiene que aceptar eso.